Jesús. Ese es nuestro lugar donde estamos desde algunos meses atrás y disfrutando, viendo quién es Jesús, qué es lo que Él hace y cómo lo hace. En esta ocasión, el título de la predicación es ¿En qué equipo juegas? Cuando yo era niño, jugábamos en la calle y era fácil que en cualquier lugar hicieras un campo de fútbol. Así que en la calle se podía jugar al fútbol o a cualquier otra cosa. Y en mi calle, justo enfrente, un poco más a la izquierda, había una cabina de teléfonos. Y en esa cabina de teléfonos la usábamos como poste, la pared del edificio del otro poste, y allí teníamos una portería y después jugábamos al fútbol en toda la calle. Espero que los jóvenes hayan entendido lo que es una cabina, supongo que saben lo que es una cabina de teléfono y también espero que sepan lo que es una pared y que sepan lo que es un edificio, que esa también es otra. Pero bueno, más allá de la broma y por meterme con los adolescentes y los jóvenes un poquito, después de que teníamos la cancha, que teníamos el lugar donde íbamos a jugar, que no es como hoy, que tú vas aquí y allá y dices, bueno, aquí hay una portería, juegas, no, allí nos inventábamos cualquier campo de fútbol. Entonces elegíamos capitán de uno y capitán de dos y estos se elegían a su vez a todos los que iban a jugar. Un día éramos tantos para jugar que ni siquiera ya nos recordábamos quién era de un equipo y otro y allí no había petos para ponerse o camiseta o cualquier otra cosa. Allí lo que hacíamos era que jugábamos y ya está, tú eres de un equipo y yo soy de otro. Y en ese día yo recuerdo que yo jugaba de portero, me tocó de jugar de portero. Además tenía unos guantes nuevos, así que quería lucirlo. Recuerdo que incluso en una de estas veces que alguien tiró, el balón rebota en un montón de sitios, rebotó en la pared y yo me lancé con volé por los aires y todo el mundo aplaudía. Pero más allá de eso, me acuerdo que durante ese partido había uno que decía que era defensa. Y entonces a mí me pareció que actuaba como defensa en algunas jugadas, en algunas cosas, pero el partido seguía y en un momento determinado estaba delante de mí. Estaba preparado para hacer algo con la pelota, pero me estaba mirando a mí, era mi defensa. Entonces yo pensé que me la iba a pasar para que yo pudiera después tirar hacia adelante. Cuando de repente le pegó tan fuerte a la pelota que marcó gol. Claro, yo no me moví porque no pensaba que él me iba a meter gol, porque él me decía que era mi defensa. Entonces me quedé pasmado y mi primera impresión, mi primera reacción fue pensar que se había equivocado. Digo, ¿se equivocó? Entonces quiso despejarla o quiso pasármela y le dio tan fuerte que me marcó gol. Mi segunda reacción fue de incredulidad. No me podía creer que estaba celebrando el gol con el otro equipo. Y mi tercera reacción fue un poco de inocente, pero mucho de frustración y de enfado porque me había marcado gol. Y entonces lo siguiente que hice fue dirigirme a él y decirle, ¿pero tú en qué equipo juegas? En realidad, el muy sinvergüenza me engañó y puede que para ti eso no tenga importancia ninguna porque era un partido de un niño y tal, pero quiero decirte algo, que es que cuando uno juega al fútbol en la calle, y más en aquellos días, y pierde, eso significaba humillación. Y claro, eso no estaba dispuesto a vivirlo ni a sufrirlo. Han pasado muchos años y me acuerdo hoy ya riéndome acerca de ese tema, pero de verdad que en aquel momento me creó un momento de qué es lo que ha pasado aquí. Y muchas veces en la vida nos hemos encontrado personas que uno no sabe en qué equipo juegan. Uno no sabe realmente de parte de quién están. Entonces, uno no sabe qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Y tal vez porque juegan a dos bandas, tal vez porque tienen planes ocultos, o porque no quieren perder nunca, o simplemente quieren quedar bien con todos. Esto es lo que puede pasar con alguien que no sabes en dónde juega. En el pasaje de hoy veremos a unos discípulos que por un momento no se sabe de qué parte están. En defensa de ellos, porque lo fácil es acusarles de lo que hicieron, lo que no hicieron, pero en defensa de ellos diremos que ellos no tenían todos los datos que les permitirían posicionarse en el equipo en el que jugaban. Y que en realidad ellos amaban tanto al Señor que no estaban dispuestos a separarse de Él, no querían que Él los dejara. Y mucho menos cuando les estaba anunciando que iba a morir y que los iba a dejar. Así que es importante que entendamos
quién es Jesús. Y es bueno que definamos bien en qué equipo jugamos. Es bueno que estemos de parte de Dios porque le hemos conocido y entendamos quién es y aceptemos su voluntad, aunque eso vaya en contra de nuestros deseos e intenciones. Vamos a leer el pasaje. Vamos a ir a Marcos capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 27 al 30 en primer lugar y después leeremos del 31 al 33. Y dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablasen a nadie acerca de él. Es interesante que en este texto podemos ver a unos discípulos que se están marchando con Jesús y la pregunta para ellos, o aquí el juego sería: ¿en qué equipo juegas? Es decir, ¿estás conmigo? Sería más o menos como que Jesús lo que les pregunta es para decirle: ¿estás conmigo en lo que yo estoy haciendo? ¿Estás en mi equipo? ¿Vas a seguir lo que te planteo seguir? Lo que la gente quería, las multitudes querían, o esperaban, era un Mesías totalmente diferente a lo que Jesús venía ofreciendo. Ellos estaban esperando las glorias de los reyes de Israel, aquellas glorias militares, de conquista, de respeto, de poderío, en el que no solamente se mostraban ellos como pueblo, sino que mostraban a su Dios. Sin embargo, el tipo de Mesías que Jesús ofrece, el tipo de Mesías que Jesús viene a cumplir, tiene que ver más con sufrimiento. Y seguirle significa vivir los padecimientos que él vivió. Cuando alguien decide seguir a Jesús, tiene que saber que seguir a Jesús no es algo para decir solamente: oh, qué bien todo va y qué bien me va todo. ¿Saben qué? Es un camino de sufrimiento por cuanto seguimos los mismos ejemplos y pisadas que Jesús siguió y lo que él hizo. Lo que los discípulos tenían que aprender entonces, estando ahí con Jesús, eran las características del siervo del Señor. De ese siervo sufriente que nos habla Isaías. Y todos los seguidores de Jesús, todos los que querían seguir a Jesús, tenían que esperar o ver ese sufrimiento y participar de ese sufrimiento hasta la llegada del reino de Dios con poder. El servicio al Señor en fidelidad lleva consigo como requisito este cumplimiento, el de aceptar los padecimientos de Jesús también para nosotros, sus discípulos. La ciudad a la que ellos van, a la que se dirigen, la que quieren estar, es Cesarea de Filipo. Es un territorio que es un lugar que está en el territorio de Dan, entre lo que las tribus recibieron, lo que sería la parte que le correspondería a la tribu de Dan, uno de los hijos de Jacob, de Israel. Y ese lugar está al pie del monte Hermón, o también conocido como el monte Líbano. Está al noreste de Palestina, a unos 35 kilómetros de Betsaida, que era la ciudad donde habían estado por última vez. El nombre original de aquella ciudad era Paniún. Y era ese su nombre debido a una cueva que tenía, que ellos decían tenía la representación de un dios, el dios Pan, que era el dios al cual ellos seguían. Entonces, ahora se le cambia el nombre y se le pone el nombre de Cesarea en honor al emperador romano. Es decir, antes era una ciudad dedicada a un dios, ahora a otro dios, porque el emperador romano tenía esa condición de ser adorado o de ser venerado como el dios de todo el imperio. Así que el que gobierna sobre esta región, por autorización del emperador, es Felipe el Tetrarca. Este es reconocido como el hijo bueno de Herodes el Grande. Su hermano sí que era un poco peor que él. Y este gobernaba sobre esta región y hizo que la ciudad creciera, se expandiera, la hermoseó, la embelleció y le cambió el nombre por ese emperador, ese nombre de ese emperador romano, en honor a él. No debemos confundir esta Cesarea con el lugar donde Pablo estuvo los 2 últimos años en prisión antes de morir encarcelado,
que es la región más pegada hacia el Mediterráneo. Jesús fue allí porque ese era un lugar tranquilo. Y Jesús fue allí para alejarse de las multitudes y pasar tiempo con sus discípulos. Lo que quería Jesús era seguir mostrándoles el reino de Dios, quería seguir mostrándose como Dios y quería también en el momento en el que él iba a empezar a enfrentar su última etapa, la etapa más crucial de su vida en la tierra, y su espíritu cargado por todo lo que iba a pasar, porque sabía lo que iba a pasar. Lo que Jesús necesitaba era buscar refugio primeramente en el Señor, en su Padre, el alivio de estar junto a la presencia del Padre y a la vez también pasar tiempo con sus discípulos. Así que en ese instante Jesús les anuncia que Él va a morir. Cuando les dice esto, antes de decirle esto, Jesús primero les preguntó quién decía a la gente que era Él. De alguna manera podría preguntarle, ¿qué opina la gente acerca de mí? Y cuando yo no estoy con vosotros, ¿quién dice la gente que soy yo? No sé si lo que Jesús quería era saber lo que decía la gente o lo que quería saber lo que los discípulos decían acerca de él. En realidad era una pregunta medio trampa, una pregunta un poco difícil de contestar, pero la respuesta que Jesús recibió de los discípulos fue variada. Algunos de ellos le dijeron, tal vez dice la gente que eres Juan el Bautista. Y esta era una opinión muy generalizada. Recordad que incluso Herodes Antipas, el hermano de Felipe, él pensaba que Jesús era una reencarnación, que Jesús había resucitado, ¿vale? Y que era Juan el Bautista resucitado, es decir, que el que había matado él, al cual le había cortado la cabeza. Y los discípulos siguieron contestando y dijeron, otros dicen que tal vez eres Elías o uno de los profetas. Lo interesante es que las multitudes y los mismos discípulos veían en Jesús una similitud grande con los profetas del Antiguo Testamento, con los profetas de antaño, aquellos que ya no existían o no habían, por lo menos hasta que Jesús llegó. Entonces, los discípulos le dicen a Jesús algo así como que, mira, es que en ti ven algo diferente, en ti ven algo distinto y de parte de Dios. Entonces, Él les dice, está bien, ya sé lo que opina la gente, ahora quiero saber qué es lo que dicen ustedes. ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Era el momento de saber la opinión de ellos. Los discípulos habían dudado por mucho tiempo y Jesús las había reprendido y les había enseñado, les había amonestado acerca de Él y de su persona y de que muchas veces no le entendían, pero era normal. Este era el momento en el que Jesús los puso a prueba a ver qué era lo que ellos contestaban. Después de 3 años, Él esperaba que ellos no estuvieran confundidos para definir quién era Jesús. Jesús esperaba que ellos tuvieran claro quién era Él. Así que Él esperaba que lo vieran como el enviado del Padre, ese Mesías que esperaban que viniera. Y Jesús se preguntaba, ¿produjo algún efecto en sus vidas lo que yo he hecho durante todo este tiempo? ¿Habré logrado algo en la vida de ellos? ¿Habrán descubierto quién soy? Él debía dejar un mensaje a la humanidad. Debía dejar un legado para que pudiera transmitirse a las vidas de otros, a los cuales Jesús no vería porque moriría, resucitaría y ascendería a los cielos. Pero necesitaba alguien que transmitiera aquel mensaje. Y lo que hizo Jesús fue escribirlo en el corazón de hombres, de personas que le siguieron. Y ellos eran los elegidos para hacer esta tarea. Cuando Jesús les preguntó, evidentemente Pedro, que parece que es el que tiene más iniciativa en otras cosas, y nos metemos mucho con Pedro, pero la verdad que al final muchos quisiéramos identificarnos con Pedro por esa valentía que él tenía para algunas cosas, ¿no? O para hacer cosas. Entonces él con esa valentía le contesta a Jesús y le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Y por esa respuesta, supo Jesús que no había fracasado en transmitirle a los discípulos quién era Él. Pedro no habló en nombre del pueblo, tampoco habló en nombre de los escribas, de los fariseos, o habló en nombre de los gobernantes, de las autoridades políticas. Pedro era un pescador, un hombre que no tenía estudios, sin letras, que tal vez en consenso con los demás discípulos, él afirma sin dudar y sin temblarle la voz, tú eres el Cristo. Cristo es la forma griega
de la palabra Mesías, que es una palabra hebrea. Y Mesías tiene su raíz en el verbo mashá, que significa ungir, pero ungir con aceite. Y en el Antiguo Testamento encontramos a reyes, sacerdotes y profetas que fueron ungidos con aceite en señal de que iban a ser un ministerio de parte de Dios por el cual Dios les había llamado para que lo hicieran. Y Jesús cumple todas esas funciones reales, sacerdotales y proféticas, como el Cristo, como el ungido. Es decir, Él es el ungido por excelencia. Él es el rey, sacerdote y profeta. Entonces, Jesús lo que hizo después de la declaración fue prohibirles que lo dijeran. ¿Por qué se los prohibió? Tal vez ellos pensaban que una vez que ya lo habían dicho y que Jesús se los había afirmado que era así, que era el momento de decirlo abiertamente a todo el mundo, pero todavía no era el momento. Y mucho más porque la gente todavía no había entendido. Si los discípulos que habían estado con él no habían entendido cuál era el propósito de su venida, la gente tampoco. La gente estaba esperando otro tipo de Mesías muy diferente a lo que Jesús, como dije antes, les venía a ofrecer. Hasta aquí lo que tiene que ver con los versículos del 27 al 30, pero desde el 31 y al 33 hay otro episodio que también nos llama la atención y dice así: luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es interesante porque primero le invita a sus discípulos a que den una contestación que muestre que está de parte de él. Pero ahora en estos versículos, la pregunta es como descolocado de parte de Jesús, un poco, no sé si decir que un poco como yo con aquel gol que me marcaron en ese momento cuando yo era un niño, pero lo cierto es que Jesús ahora le dice: ¿pero estás en contra de mí? O sea, ¿no estás jugando en mi equipo? ¿No estás conmigo en esto? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué le pasa a ustedes, discípulos? ¿Acaso no han entendido nada? Primero me dicen una cosa y ahora otra. Desde ese momento, Jesús comenzó a decirle a los discípulos con claridad que él debía de ir a Jerusalén, que allí padecería muchísimo, que sufriría, que sería rechazado. Es decir, que en realidad lo tendrían como indigno, como que no lo reconocerían de parte de Dios. ¿Y quiénes harían esto? Jesús les dice claramente que quienes harían esto serían los líderes religiosos de aquel tiempo, los líderes religiosos de Israel. Entonces, ese liderazgo que le iba a rechazar, esa jerarquía que se había formado, ¿verdad?, era ajena al propósito de Dios. Dios no estaba en aquella jerarquía. Había llegado su hora, había llegado el momento de que sería entregado y Él se los anuncia a sus discípulos. Les anuncia su muerte y al tercer día su resurrección, para que ellos sepan qué es lo que va a pasar. Evidentemente, cuando te dan una noticia mala y te dicen exactamente esto, no puedes esperar que la gente reaccione positivamente. Lamentablemente he tenido que vivir en primera persona cuando alguien muy cercano a mí recibió la noticia de que tenía una enfermedad muy grave y que era para muerte. Y en el momento cuando te lo dicen, no es que precisamente estés alegre o feliz. Y hay gente que trata de tapar esa circunstancia, o que trata de disimularla, o que trata de camuflarla. ¿Sabes qué? Es lo peor. Es lo peor. Hay veces que incluso intentamos hacer cosas para decir: esto en realidad no está pasando, o mira, lo vamos a hacer de esta otra manera. Un poco lo que le pasó a los discípulos es que se quedaron impactados por lo que Jesús le dijo. Y entonces cuando sucedió eso, Pedro lo que hace es que llevarle aparte. Los separa como del grupo, aunque siguen caminando tal vez, o en un momento determinado en la comida cuando todos se despistaron, o incluso incitados por los discípulos para que hablaran con él. Pedro le toma como aparte para darle su opinión, pero no solamente darle su opinión, sino hacerle cambiar de opinión. No es agradable lo que les ha dicho.
Y se nota que Pedro está molesto. Se nota que los discípulos tienen un poco de incomodidad con lo que les ha dicho. Y parece que además eso muestra que Pedro no habla solamente por él. Le estaba mostrando Pedro su indignación, su enfado, por esa conversación que habían tenido. Y le empezó a regañar. O sea, Pedro empezó a regañar a Jesús. Entonces le llamó la atención. Le dijo algo así como, mira, te estás precipitando, esto está yendo todo muy rápido. En realidad es verdad que los fariseos y los escribas te están yendo en contra. Es verdad que has tenido un poco de oposición, pero mira, yo creo que todo lo que estamos viviendo ahora te está haciendo que te vengas algo arriba. Estoy pensando, no estoy imaginando. Ya sabéis que me encanta imaginar. Te estás viniendo arriba, mira, mejor vamos a hacerlo de otra forma, hay otros caminos para hacerlo, mira, yo te voy a decir, yo conozco, yo sé, he escuchado, mira, se me ocurre, hemos hablado. No sé, me imagino a Pedro intentando convencer a Jesús de que se lo piense bien eso que acaba de decir. Y entonces la postura de Pedro lo que mostraba era que se oponía al plan de Dios y de Jesús. Lo que estaba mostrando Pedro era una oposición férrea, por eso es que primero le dice, tú eres el Cristo, y ahora me dices, no vas a ir a la cruz. Jesús le contestó a Pedro, pero no le contestó a Pedro solamente, ahí aparte, como para que los demás. Jesús como que intuía que esto era algo planeado. Me parece a mí, al leer el texto, al tener un poquito el contexto también, me parece a mí como que Jesús no quería contestarle solo a Pedro porque sabe o entiende o piensa que o ha conocido que no es solamente el pensamiento de Pedro, sino el de todos los demás. Entonces, cuando se dirige a Pedro, lo regaña a Pedro, pero regaña a Pedro también delante de todos. La reprensión fue para todos. Y parece que Pedro solamente era el portavoz de la opinión del grupo. Al señalarle a Pedro, le dice... Le calificó como si fuera el mismo Satanás, porque lo apartó de él, le dijo, sal de mí, sal de al lado de mí, aléjate de mí, quítate delante de mí. Pedro y los discípulos, como dije, se habían opuesto a la voluntad perfecta de Dios en cuanto a la entrega del Hijo como sacrificio vivo para perdonar nuestros pecados. Pero claro, todos estos detalles que yo estoy diciendo ahora los conocemos a posteriori, para nosotros es fácil. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nosotros hubiéramos estado ahí con los discípulos? Pues posiblemente hubiéramos actuado igual. Ahora, ¿por qué Pedro fue reprendido por Jesús tan duramente? Porque Pedro estaba usando las mismas tentaciones que asediaban a Jesús. Porque Jesús estaba viendo en Pedro, en esa actitud, justo las mismas tentaciones que había recibido de parte de Satanás para oponerse al propósito del Padre, para oponerse al propósito de Dios. Jesús echó a Satanás de su lado cuando le tentó para que le adorara allí en el desierto después de 40 días de haber estado ayunando y en comunión con Dios. Y Jesús sabía el significado de la cruz. Sabía lo que significaba sufrimiento, entrega, amor. Sabía lo que iba a padecer en su cuerpo físico. Y sabía que el mayor peso de aquella crucifixión no estaba solamente en lo físico, sino en cargar en sí mismo el pecado de toda la humanidad, en todos los tiempos, en toda circunstancia. Pedro actúa convencido por un buen deseo. ¿Quién puede ver el texto y no puede ver un buen deseo en Jesús, en Pedro, en querer que Jesús no muera, en querer que Jesús esté con él? ¿Quién no puede ver un buen deseo en eso? ¿Quién no puede ver un buen deseo en lo que Pedro está intentando, los discípulos están intentando? Pero ciertamente ese buen deseo era ir en contra del supremo propósito de Dios. Y el que declaró que Jesús es el Cristo, ahora se convierte en un instrumento de Satanás. Jesús se alegró de la confesión de Pedro, porque le había mostrado quién era él, quién era Jesús, y lo había declarado. Pero ahora se había convertido en un portavoz del infierno. Se había convertido en alguien que defendía una causa contraria a la que Jesús estaba defendiendo. Y esto para Jesús era un escándalo, esto para Jesús era algo que no era concebible y que tenía que rectificar. Y también para ellos,
Era un escándalo, aunque no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo y no se daban cuenta de eso. De alguna forma coloquial, quiero imaginar a Jesús haciéndole la misma pregunta que el título de este sermón. ¿Vosotros en qué equipo jugáis? Pedro, ¿tú en qué equipo juegas? En lenguaje coloquial de la juventud le dice, ¿a qué te dedicas? ¿De verdad que estás haciendo esto? O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada. La última parte del versículo 33 que hemos leído, en la versión de la Reina Valera del 60, lo traduce esa parte como diciendo que pones la mira en... En la Reina Valera de actualizada que yo acabo de leer, dice como que piensas o estás pensando en esto. Si vas a la palabra griega en el texto, que es phonén, y que se traduce como estar mentalizado, significa que Pedro y los discípulos habían asimilado una idea, habían sido cautivados por un concepto, y eso era de lo que hablaban. Hablaban de eso. Pedro hizo la declaración correcta, pero con la idea de que el Mesías era alguien que vendría con brazo fuerte y poderoso, que devolvería a Israel el esplendor que había tenido en tiempo atrás. Y Pedro no dedujo, no pensó que el fondo de sus palabras fueran una verdadera provocación para Jesús. Imagínense, si ya estaban sorprendidos por la noticia de que Jesús iba a morir, ahora todavía estaban más sorprendidos porque Jesús les reprendía, porque se oponían a eso. Aquello era tremendo para los discípulos, no se estaban enterando de nada. Insisto, para nosotros es muy fácil, para mí es muy fácil decir estas cosas acerca de los discípulos, pero si nosotros hubiésemos estado allí, habríamos actuado exactamente igual que como ellos actuaron. Estas eran las ideas mesiánicas en el tiempo cuando vino Jesús para el pueblo de Israel. La idea era de violencia, nacionalismo, destrucción, venganza. Es verdad que terminaban en el perfecto reino de Dios. Es verdad que ese era el concepto para ellos, pero ese no era el camino correcto, porque allí lo que había era un baño de sangre. Entonces, ¿y podéis imaginar a Jesús en este trasfondo? En un lugar así, en un pensamiento así. Jesús tuvo que hacer algo curioso por los discípulos, o para los discípulos. Jesús tuvo que reciclar sus pensamientos. Así como nosotros reciclamos hoy en día y cogemos los botes de cristal y los ponemos en un tipo de contenedor, el papel lo ponemos en otro, los plásticos en otro, separamos los residuos orgánicos y el resto de cosas. Así como somos bien hábiles para poder hacerlo y si no, pues aprendamos para que podamos hacerlo. Jesús tuvo que reciclar los pensamientos de ellos, tuvo que cogerlos y decir, oye, dadme esos pensamientos, los voy a modificar y después os daré unos pensamientos nuevos. Justo eso era lo que tenía que hacer Jesús con esos discípulos, porque de otra manera ellos no estaban entendiendo absolutamente nada. No había lugar para un panorama así, para una cruz. Si ellos seguían pensando así, la cruz no tenía lugar. Si era violencia, si era destrucción, si era venganza, entonces la cruz no tenía lugar. Ni tampoco hubiera tenido lugar ese amor sufriente y entregado por la humanidad. Reconocieron a Jesús como venido de Dios, pero les faltaba claridad para verlo todo. Y para entenderlo todo, les faltaba la promesa de parte de Dios, la promesa que el Hijo pidió al Padre, el Espíritu Santo. Con la venida del Espíritu Santo, ellos entonces pueden entender todas las cosas. Y me imagino como unas escamas en los ojos que no permiten ver y que de repente caen y pueden comprender aquellos 12, en realidad ya 11, todo lo que ha sucedido con Jesús y todo lo que les ha hablado. Y por eso es que lo ponen por escrito, para que nos llegue a nosotros. Pero no solamente eso, cuando se le caen las escamas y pueden ver, y el Espíritu de Dios hace actuación en la vida de aquellos discípulos, entonces es cuando podemos ver en Hechos capítulo 3, cómo Pedro, valientemente, el Pedro que había negado cobardemente a Jesús, ahora valientemente se dirige a la nación de Israel y les habla de Jesús con autoridad y con poder. Y hay un montón de hombres y mujeres que allí se convierten. El milagro de la conversión. Pedro conquistó el corazón de aquellos porque convencidos, con poder y con autoridad, predicaban
a todos acerca de Jesús y de la salvación. Volviendo al texto, da igual lo que pensaran los discípulos, pensaran lo que ellos pensaran, Jesús estaba seguro de que le esperaba una inevitable cruz, donde moriría para perdonar, para pagar por nuestros pecados y perdonarlos, todos y cada uno de ellos. Y eso es lo que tiene que ver el texto con aquellos, con el mismo Jesús. Pero ¿qué de nosotros hoy, en el siglo XXI, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo? Pues la pregunta para nosotros sigue siendo igual de clara. ¿En qué equipo juegas? ¿En qué equipo juego? En realidad, la pregunta de Jesús a los discípulos también es para nosotros hoy. Es para nosotros, es para pensarla, meditarla aquí y ahora y también responderla. Y ya sabemos lo que mucha gente dice acerca de Jesús. Ya sabemos lo que el mundo dice acerca de Jesús. Unos dicen cosas a favor, otros dicen cosas en contra. Y aun cuando definen a Jesús o como ellos le ven, en realidad no le siguen. En realidad no tienen ninguna intención de dejarlo todo para seguir a Jesús. Simplemente dicen cómo era Jesús. Algunos de esos calificativos me alegran, pero no los ves que ellos lo vivan. Otros simplemente me entristecen, algunos me enfadan. Pero ¿qué dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Puedes decir que Él es el Cristo? La primera cosa que hoy tenemos que ver y aprender es que debemos asimilar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón que Jesús es el ungido de Dios. Es Dios mismo. Él es nuestro Salvador. Esto no es una idea, no es un concepto solamente. Esto es una verdad. Debemos sustituir cualquier idea contraria a esta realidad. Él es Dios, es el ungido de Dios. Si hemos fabricado un Jesús a nuestra medida y si nuestra vida gira en torno a eso que hemos inventado, entonces solo se puede esperar una cosa: decepción y derrota. Y no quisiera hoy que ninguno de nosotros que estamos participando en esta celebración, que ninguno de nosotros viviera decepcionado o derrotado. Déjame decirte que solo Jesús es el lugar de alivio y descanso para nuestras almas. Deja que escriba en tu corazón una nueva historia que puedas mostrar a los demás, como un mensaje que entregas para que otros también puedan tener un encuentro con Jesús. No dudes y que no tiemble tu voz para confesar que Jesús es el Señor, tu Salvador. Para que puedas conocerlo claramente, deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Deja que el Espíritu Santo te muestre y te revele cada día quién es Jesús. Déjalo que Él lo haga a su manera y no le pongas condiciones para que puedas conocer a Jesús. Hay una cosa que yo estoy disfrutando muchísimo y espero que tú también. En nuestro peregrinaje por el Evangelio de Marcos estamos descubriendo más a Jesús, conociendo quién es Él, disfrutándole y aceptando su propósito para nosotros. La segunda cosa que hoy debemos hacer es que debemos tener cuidado de no estar luchando con Dios y debemos tener cuidado de que no estemos adaptando los planes que Él tiene porque pensamos que nuestra estrategia es mejor. Muchas veces queremos coger los planes de Dios y decirle a Dios: mira Dios, está bien interesante lo que tú nos dices y cómo dices que tenemos que hacerlo, pero mira, ¿y por qué no lo hacemos de esta otra manera? ¿Y por qué no usamos este camino que en realidad es un poco más corto que el que tú nos propones? Con mayor frecuencia de la que nosotros deseamos y con la mayor frecuencia de la que nosotros pensamos, peleamos con Dios para hacer su voluntad. Siempre estamos proponiéndole otra estrategia, otra cosa. Y puede que el camino que Dios nos ofrece, que se nos ofrezca, sea raro. Sea incluso algo que es nuevo y que nunca has oído ni has pensado. Puede que sea difícil de entender o difícil de hacer incluso. Pero si obedecemos
Él se encarga de que haya beneficio para nosotros. Debemos entrar a su presencia. Debemos escuchar su voz. ¿Sabes cuál es el único requisito para ver la gloria de Dios? Es la obediencia. Si obedecemos plenamente al Señor, entonces veremos su gloria manifestada. Era lo que los discípulos aprendieron y es lo que nosotros tenemos que aprender. No cuestionemos tanto, no modifiquemos tanto, no adaptemos tanto. No sugiramos a Dios lo que es mejor, porque ¿quién somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Y la tercera cosa que hoy debemos recibir y meditar es que debemos estar muy cerca de Dios para vivir la fe sin la influencia de cosas externas. Es difícil porque vivimos sometidos a muchas presiones y a muchas cosas. Y tenemos una vida que vivir, y yo lo sé, lo entiendo. Yo también en primera persona tengo que vivir todo esto. Pero a veces la influencia de las cosas que están fuera de Dios se convierten en la prioridad para nosotros. Y para ello debemos hacernos una pregunta clara. ¿De qué parte estamos? ¿En qué equipo jugamos? ¿Estamos seguros de estar en el equipo de Dios? Seamos coherentes con nuestra fe para estar seguros en el equipo de Dios y no dejarnos llevar por aquellas corrientes que nos ponen en contra de Él y sus planes. A veces nos olvidamos de esto. Con mucha mayor frecuencia de la que pensamos, mostramos la incompatibilidad de querer jugar a dos bandas nuestra fe. Queremos estar aquí y allá, pero hacer siempre gala de nuestra fe. No puede ser. Dios nos está llamando a dejar el doble juego de ser o estar. El doble juego de ser o parecer. ¿Eres o no eres? No puedes estar en dos bandos. Recordemos que Dios nos pide ser o fríos o calientes, porque Él mismo ha dicho en su palabra que a los tibios los vomitará de su boca. No podemos tener un pie aquí y un pie allá y estar en aquello que más nos interesa conforme a lo que vemos que va pasando. ¿Qué tiene que ver Cristo con los demonios? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y déjame decirte algo que tú seguro que sabes. Dios es celoso de los suyos. Nos busca constantemente. A Él le ha costado un precio nuestras vidas. Y hemos decidido seguirles. Y Dios va a pelear por ti, va a pelear por mí. Porque Él no quiere que estemos en otro bando o que estemos jugando a otra cosa. Él quiere que estemos en su equipo y que juguemos bien. Él nos va a capacitar para jugar bien. Esto hará el Señor con nosotros. Recordemos todas estas cosas, pero también además cambiemos la bandera de la hipocresía por la de la integridad. En vez de jugar doble vida, de hacer una cosa aquí en lo oculto y después poner otra cara delante de la gente, es mejor en la integridad delante de Dios y delante de los hombres. Porque ante Dios no hay nada que pueda ser oculto. Tal vez nos ocultamos de los hombres, de lo que hacemos en nuestros lugares secretos, pero ¿nos podremos ocultar de Dios? ¿Hay algún lugar donde nos podamos ocultar de Dios y de su mirada? Cambiemos el perfil de los sacrificios y de los hábitos de la religiosidad por la experiencia con Dios por medio de esa relación personal y cercana. Cambiemos eso. Tengamos cuidado de seguir los indicadores de las teologías que organizan los hombres, organizadas por los hombres. Aquellas teologías o aquellas confesiones de fe de los religiosos que ordenan para que haya una manera de pensar. Las denominaciones que dicen así hay que hacer esto y así hay que hacer aquello otro. Porque lo que necesitamos realmente para vivir correctamente es mirar la palabra y necesitamos el filtro del Espíritu Santo para entender las cosas. Organizar la teología, yo no digo que esté mal. Lo que digo es seguirla al pie de la letra y hacer de ella la prioridad antes que la misma palabra de Dios. Cualquier interpretación está sujeta al examen del Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Cuidado, cuidado con eso.
Tengamos cuidado con eso. Lamentablemente veo cómo eso sucede día tras día. Como hay gente que hace galardón de esas teologías y las defienden como si en ellos se les fuera la vida. Vivamos a Cristo. Acerquémonos a Él y vivamos solo para Él. Eso es lo que necesitamos. Tengamos cuidado de seguir lo que la gente dice en lugar de Dios, de seguir a Dios. Tengamos cuidado de eso. Conozcamos a Dios en su palabra para no hacer una interpretación errónea de su voluntad o de quién es Él. Y hoy sé que le estoy hablando a gente que tiene un corazón temeroso de Dios. Hoy sé que le estoy hablando a gente que está enamorada de Dios, gente que es sensible a su voz. Estoy hablándole a la iglesia del Señor, a la iglesia que conoce a su Señor y que quiere estar donde Él está. Y esto es bueno. Dios está hablando a los de su equipo, te está hablando a ti. Y está diciéndote que Él necesita un equipo que no tenga fisuras ni divisiones, ni alguien que quiera capitanearlo alejado de la voluntad de Él. Él quiere que lleguemos a ser uno y Él ser la cabeza. Esa debe ser la iglesia. Esa es la iglesia. Así que responder a todo esto es la simple decisión de decir sí, Jesús. Te seguiré, te seguiré. ¿Quién es Jesús para ti? Hay una invitación para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Lo que respondas es importante porque tu futuro eterno depende de la respuesta que des. Reconócelo como Dios